santo Dios. Adorar es todo en mi vida, Señor. Aleluya. Amén. Dios te bendiga, Israel. ¡Wow! Bendiciones, Amén. ¿Cómo te sientes? Lleno de la gracia del Sí, te veo lleno. Es que Él viene pronto. Cristo viene pronto, Israel. Así es. ¿Y qué tenemos para hoy, Eva? Hoy tenemos un tema muy importante y es el tema del rapto de la iglesia, Israel. 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 No, se equivocaron ellos, pastor, porque ya eso ahí está más que claro. Y volví a leer y ahora es chocante para mí incluso. Nos damos cuenta. Porque yo decía, wow, pero sí, eso es algo ilógico, porque entonces yo que vivo una vida cristiana arrepentida, entonces van a venir 144,000 y ya van a ser salvos, punto, por eso. Porque son de la descendencia de Israel, del pueblo de Dios. No, hombre. Pero ok, fresca y vamos a hablar. Pastor, nosotros tenemos un concepto respecto al rapto de la iglesia y queremos saber hasta qué medida eso es cierto y hasta qué medida es mentira. Buena pregunta. Lo primero es que la palabra rapto no aparece en el texto bíblico. Entonces usar la palabra rapto es incorrecto. La palabra real es harpazo, es en el griego, que se traduce como arrebatamiento. Esa es la palabra correcta. La palabra rapto huele más como a algo ilegal y no dice tal cosa la Biblia, no dice que sea algo ilegal, sino que dice que es algo natural que va a pasar. De por sí nos parecía chocante, porque en la misma ley, la ley 583, y artículo 1, establece que rapto o violencia o tomar a alguien de su lugar está penalizado por la ley como tal. Y la misma definición de rapto es tomar algo por la fuerza. Mira, a ver, el concepto de la palabra harpazo, que es griega, lo que quiere decir es quitar algo con violencia o tomar algo con violencia. Y lo que da la idea es de, por ejemplo, cuando una madre le está pegando a su niño, le está castigando, lo está hiriendo, y llega el papá y se lo arrebata. Esa es la idea bíblica de que Dios así nos tomará, de que nos arrebatará, porque algo estaría pasando en este mundo. O sea, que hasta cierta medida el término no está mal usado, hasta cierta medida. Yo diría que no está mal. A ver, es el morbo que causa la palabra. Porque es que la palabra correcta no es rapto, sino que es arrebatamiento. Esa es la palabra bíblica. Esa es la palabra bíblica que se enmarca en la Escritura. A eso nos encontramos en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Esa es la palabra que se utiliza. Nos dice que los que creyeron, esos mismos serán arrebatados, serán tomados. Y estuvimos buscando otra cita y en ninguna aparece el concepto de rapto. Y a veces nos preguntamos de dónde apareció esto. Eso es muy importante. Mira, la palabra rapto también apareció con las iglesias pentecostales, que fueron las primeras en hablar de esta terminología de rapto, porque antes se hablaba de arrebatamiento, pero las iglesias pentecostales fueron las que empezaron. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, Gigi Ávila, la pastor Gigi Ávila fue el que más habló sobre el rapto, y se tenía un concepto, se tiene todavía un concepto, que es que cuando el Señor venga y sean tomados los cristianos, va a quedar un desorden aquí en la tierra, que el piloto que va manejando un avión va a desaparecer y que el avión se va a caer, y que el que va conduciendo en la calle va a desaparecer, y que el carro va a chocar, y que el autobús va a chocar, y que va a haber mucho desorden. De hecho, se cantó canciones que fueron canciones muy tocadas, muy sonadas sobre esto, y la gente vio esto como realidad. Ahora bien, ¿cuál era la base de todo esto? ¿Cuál era el fundamento? ¿De dónde sacamos todo eso? ¿La Biblia dice sobre eso? No. Dice de que uno será tomado y el otro será dejado. Bien. Dos en un molino. Exacto, Mateo 24 habla de eso, pero nunca lo asociamos con las 3 preguntas que se le hizo a Cristo. A Cristo se le hizo 3 preguntas en Mateo 24.
cuando él estaba mirando el templo y veía la maravillosa creación del templo de Jerusalén, y los discípulos le preguntaron: Señor, mira este templo maravilloso, qué hermoso. Y el Señor se refiere al templo y a toda la ciudad de Jerusalén diciendo: ustedes ven todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahí es donde vienen las 3 preguntas. Ellos se asombran al oír esto y dicen: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta, ¿cuáles cosas? Que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se estaba refiriendo a una destrucción, la destrucción de ese templo. La segunda pregunta que le hacen es: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta es: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Son 3 preguntas que Jesús contesta en todo el capítulo 24 de Mateo. Ahora bien, se ha llevado a la mala interpretación de que el uno será tomado y el otro será dejado, refiriéndose al rapto. Y eso no tiene nada que ver con el rapto. Tiene que ver con la persecución que se iba a ejecutar de los romanos hacia los judíos. ¿Cuándo? En la destrucción del templo. En el año 70 después de Cristo, Tito llegó y destruyó a Jerusalén, destruyó al templo de Herodes y mató más de 1 millón de judíos. Luego, en el año 158, otra vez los romanos fueron a Jerusalén y mataron más de 580,000 judíos. O sea que el término rapto, como lo conocemos, es una mentira en sí. No es que es una mentira, porque es cierto que Cristo viene a buscar su pueblo, pero va a venir en medio de gran convulsión, y eso puede ser explicado en Daniel, en Mateo, en Apocalipsis e incluso hasta en Tesalonicenses. Daniel habla de que, refiriéndose a la bestia, por ejemplo, de que se le dio un tiempo para actuar, se le dio tiempos y la mitad de un tiempo para actuar. Y dice Daniel en 2 ocasiones diferentes, en el capítulo 7, que se le dio potestad sobre los santos para vencerlo. Es decir, la concepción primera que se nos había, que eso se le llaman los premilenianistas o los pre-arrebatamiento, lo que dice es que Cristo iba a venir antes de que el anticristo sea manifestado. Y eso es una concepción, y se respeta esa concepción, pero no tiene tantas bases como tendría la base de que Cristo vendría en medio de la tribulación. Y no tiene menos base de que Cristo vendría después de la tribulación. Hay 3 puntos en la historia que no logramos dividir el pueblo cristiano. Primer punto es el principio de dolores que habló Cristo en Mateo 24, que se refiere a todo lo que iba a pasar el pueblo cristiano desde la partida de Cristo y la persecución, desde el Pentecostés hasta los días de hoy. Estamos sufriendo el principio de dolores. Pero cuando el anticristo venga, cuando la bestia sea tomada, la bestia de Daniel y de Apocalipsis, la bestia espantosa que hablan Daniel y Apocalipsis, que nosotros conocemos que es el sistema de gobierno que va a instalar Satanás en los días postreros, cuando esto acontezca y empiece la persecución hacia los santos, porque habrá una persecución hacia los santos, entonces eso es lo que es llamado la gran tribulación. ¿Y el arrebatamiento? El arrebatamiento todavía no se ha dado para ese evento, según lo expresa Mateo, y eso pero lo podemos ver. Tenemos la idea de que nosotros no vamos a sufrir nada de eso. Pero ¿de dónde sacamos esa idea? Porque lo que nos han enseñado es que seremos arrebatados y nosotros no vamos a sufrir nada, nosotros no tendremos persecuciones. Bien, pero entonces eso contradeciría lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses. Porque Pablo en 2 de Tesalonicenses dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone a todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Cuál es el significado de apostasía? Apostasía fue lo que pasó antes de Cristo. Se levantó un seleucida, descendiente del general Seleuco. Seleuco fue uno de los generales de Alejandro Magno, que tomó la parte del este, la parte del oriente del imperio de Alejandro, tanto en Nínive, Babilonia y toda la parte de Asiria,
toda la parte de Siria. Seleuco se levanta contra Israel, todo el pueblo, los seleucidas se levantaron contra los ptolomeos y peleaban por la zona, pero hubo un hombre, un rey especial llamado Antíoco, que se levantó, llegó a Jerusalén, conquistó a Jerusalén, destruyó a Jerusalén y destruyó incluso el templo de Esdras en Jerusalén. Y no solo eso, en el templo él mandó hacer una estatua de él y él le dijo a los israelitas: he aquí su nuevo Dios, yo soy su nuevo Dios. Daniel habla de eso, la abominación desoladora la llamó Daniel. Pero no solo eso, se dio cuenta de que los judíos en el altar del templo sacrificaban corderos y que los judíos no comían carne de cerdo. Pero ¿qué hizo él? Hizo sacrificar varios cerdos en el altar y su sangre la regó en las cortinas del templo. Wow. Eso hizo Antíoco. Todo el pueblo reconoció esto como una abominación, como una total enemistad, un acto de total enemistad contra Dios. Y eso es lo que llamaron la apostasía, la abominación desoladora. Llamaron eso. Daniel habló de eso, de la abominación desoladora. Pero Jesús en Mateo 24 vuelve y repite: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel, refiriéndose a Antíoco, entonces ahí es que dice: los que estén en casa, huyan. Pero no habla del arrebatamiento, habla de una persecución. Ok. O sea, que el problema aquí no es el concepto como tal, sino el uso que se le da. Exactamente, exactamente. Usted habló ahorita sobre una bestia que defenderá del mal. ¿Esa no? Sí, mira, Daniel habla de... Primero Daniel en el capítulo 7 habla de 4 bestias. Luego en el capítulo 9, me parece, habla de 2 bestias, refiriéndose a los mismos temas. Las 4 bestias que menciona Daniel son las mismas señales que se ven en la estatua de Nabucodonosor del capítulo 2. Sí. Donde se ve la primera bestia es un león con alas, la segunda bestia es un leopardo, es un oso, la tercera bestia es un leopardo, la cuarta bestia Daniel no la describió. No la describió porque no sabía qué decir. Apocalipsis da una referencia. Daniel lo único que dijo era una bestia espantosa que nunca había visto. En Apocalipsis se habla de un dragón, de la misma bestia. En esta ocasión Juan la menciona como un dragón. Ok, ¿qué es lo que quiero señalar con esto y que queremos ver? En sí, tanto Apocalipsis como Daniel lo que están viendo son símbolos de algo. La bestia no es una persona. La bestia es un sistema que ha sido creado desde Egipto. No me diga eso, pastor, por Dios. La bestia es un sistema que ha sido creado. De hecho, en Apocalipsis Juan dice que de los reyes que has visto, de los 7 reyes que has visto, 5 han sido, 1 es y 1 falta por venir. Y los 5 que menciona son 5 reinados que han gobernado sobre Israel, el pueblo de Dios, empezando por Egipto, luego Asiria, luego Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y Juan dice, 1 es, y en el tiempo de Juan, ¿quién estaba gobernando sobre el pueblo de Dios? Roma. Dice, y 1 falta por venir, pero cuando venga durará poco tiempo. Es decir, no se estaba refiriendo, fíjate que la bestia que ve Daniel, la última bestia que ve Daniel, dice que era una bestia espantosa, pero tenía 10 cuernos. Y esos 10 cuernos, dice Apocalipsis, serían 10 reyes. Es decir, no se está refiriendo a, cuando habla de la bestia, del gobierno de la bestia, no se está refiriendo a una persona, se está refiriendo a un sistema de corrupción que se opone a todo lo que se llame Dios. Porque cuando se hablaba de bestia, todos decíamos que era, o sea, yo pensé, claro, y muchos yo sé que tenían, como describe una bestia así, todos pensábamos que era un monstruo que iba a descender del mar y todo eso, y que se le iba a entregar.
Se veía como un evento como tal, un evento monstruoso, como algo que iba a pasar y que todos íbamos a ver ese monstruo que iba a salir del mar. Sí. Y que está ahí atado incluso. De hecho, esos fueron símbolos del Apocalipsis, por eso es que Apocalipsis debe ser interpretado en cada uno de sus cuadros, porque Apocalipsis lo que da es una visión general de pasado, presente y futuro en cada uno de sus cuadros. Ahora bien, la bestia no es un hombre, es un sistema que ha sido formado desde Egipto. ¿Para qué? Para contradecir las leyes de Dios. Ahora, si tú me dijeras, ¿y el anticristo qué? También el anticristo. Juan dijo, es que ya hay muchos anticristos, porque anticristo es todo aquel que se opone a Cristo. Desde el faraón de Egipto, desde Alejandro Magno, desde Antíoco Epifanes, desde Pilato, todos se opusieron a Cristo, desde Anás y Caifás, eran anticristo. Ahora bien, de los 10 cuernos que menciona Daniel en esa bestia, hay un cuerno, un 11º cuerno que sale, dice Daniel, y ese 11º cuerno viene con boca y con ojos, y decía grandes palabras contra Dios. Se habla de un rey que no solo tiene grande boca y grandes ojos, y a ese rey, a ese que es lo que nosotros llamamos el falso profeta. O sea que el punto aquí no es si el rapto es verdad o mentira. El punto es que se ha corrompido el concepto, o sea, el morbo ayuda a la gente a corromper. No es que se ha corrompido, es que le hemos dado un matiz de miedo, que la gente tenga miedo. De hecho, sí habrá, el cristiano va a ser perseguido, muchos serán muertos, como hasta el día de hoy, señores, en el Medio Oriente a los cristianos se está asesinando, se están matando. ¿Y tú crees que ellos tienen miedo allá? No, ellos siguen confesando a Cristo. Nosotros los que estamos en el occidente no tenemos ese grado de problemas y pensamos que la prueba que yo tengo hoy, esas son las tribulaciones que menciona la Biblia. Esto no es tribulación, eso es simplemente una prueba por mis malas decisiones. Entonces, bueno, yo puedo, en mis conclusiones diría yo. Digo, este tema es muy amplio, que demasiado. Podríamos tener una segunda parte porque y yo sé que esto va a causar muchas preguntas más, pero podríamos seguir hablando de este tema. Entonces, debemos mirar el rapto desde otro punto de vista. No es algo para que tú temas, no es algo para que tú tengas miedo. Es que Cristo viene a buscar lo que a Él le corresponde. Por eso se utiliza también el término arrebatamiento. Y que tengas conocimiento, para que no te confundas luego que tú veas todo esto. Porque esas son cosas que vamos a vivir nosotros también. Déjanos tu comentario, dale like y comparte. Contamos contigo. Bendiciones. Chao. Aleluya. Santo Dios. Israel. Vamos aquí. Ok.